Adu Molina. Alvarado. Hello. Perdón. Adu. ¿Está? Alvarado. No. Alvarado Aroca. Hello. Alvarado Molina. Daniel Guyano. Bermejo Blanco. Carrión Pineda. Coronel Álvarez. Erazo Casanova. Presente. Erazo Moreira. Espinosa Tudela. Gabino Taime. García Esteves. Se nota. Concalde No Miguel. ves. Concalde. Ya vas para tu nombre. Guayi Puñay. Jiménez Urrutia. Méndez Tutnay. Presente. Mora Cuello. Perdón. Moscoso Romero. Moscoso. Velasco Ayor. Oliveros Hidalgo. Edgar Securaba. Santisteban Cabrera. Silva Quincha. Silva. Soriano Tello. Troncoso Ramírez. Urbina Llerena. Troncoso Ramírez, por acá, ¿verdad? Luis Amieles. Zambrano Volante. Zambrano Morala. Zambrano Morante. No. Zambrano Rala. Bueno, primero lo primero. Hay una silla acá, otra silla acá. Vénganse más para adelante. Pónganse más para acá. Ustedes saben, no se sientan al último. ¿Por qué se ponen tan alto? La dirección. Aquí hay dos. Siéntense, con confianza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una asesoría técnica. ¿Cuál es? Es el de arriba, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a hablar un poquito de electrolitos. La idea es ponernos un poco a la par, ¿no? Vamos a hablar de dos electrolitos que son sumamente importantes, no son los únicos. Primero, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, cada uno tiene una función importante, ¿no? Lamentablemente por temas de sílabus no puedo ver todo con ustedes, pero no significa que no deban saber que hay más. ¿Okay? Vamos a empezar hablando un poco de sodio.
Yo la apago y se apagó. Se apagó automáticamente. Siempre empiezo con esto, ¿no? Primero para recordar que soy el agua va de la mano, siempre. Por eso tenemos mucho el tema de que el agua se moviliza del lugar donde no hay mayor concentración y mucho de la polaridad tiene que ver con sodio. Algunos conceptos que ya los deben tener, los deben recordar: agua corporal total. No voy a hablar de toda la fisiología, pero sí para que recuerden: agua corporal total, extracelular, intracelular. Y por supuesto, recordar sobre el volumen circulante efectivo. Esto del volumen circulante efectivo es importante para ustedes, porque cuando hablábamos de o cuando uno habla, por ejemplo, de injuria renal, yo les mencionaba que puede haber alteraciones relacionadas a hipovolemia y también alteraciones relacionadas a disminución del volumen circulante efectivo. Un paciente puede estar en un estado hematoso y a la vez puede estar hipovolémico, ¿no? Los pacientes nefróticos, los pacientes con insuficiencia cardíaca, son pacientes que pueden estar ahogándose y sin embargo estar hipovolémicos. Así es. Puede ser de que esté considerando la pantalla grande como la principal. Por eso, ¿cómo la cambio? Eso, desajustes. En todo caso, la idea es saber las diferencias, porque cuando hablemos de sodio vamos a hablar mucho de osmolaridad. Por eso necesito lo de la presentación para que ustedes lo puedan ver, porque si no, no van a entender nada. Ya creo que todos los botones al mismo tiempo, déjenme así. Ustedes deberían estar recontra familiarizados. Ahí estamos. Entonces, voy a pasar antes de que se muera esto. Volumen circulatorio efectivo. Hay algunos conceptos que deben revisar: osmolaridad, tonicidad. Después lo repito, también lo diría su compañero, porque evidentemente fue a buscar al conserje y lo hace con buena intención. Osmolaridad plasmática. Recuerden que el concepto de osmolaridad es importante. Familiarícense con la relación que hay con el sodio, el potasio, la glucosa y el nitrógeno ureico. Y después tonicidad plasmática, donde hablamos de los moles plasmáticos efectivos, y que realmente son los que definen, digamos, esta distribución, este paso de gradiente transcelular del agua, ¿no? Como pueden ver, aquí no se debe incluir el nitrógeno ureico, hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, respecto a la urea,
como pueden ver, normalmente no es un osmol efectivo en ciertas condiciones. Se puede incrementar la osmolaridad, pero la tonicidad no. Por eso es importante algo de estos conceptos. ¿Qué pasa en la deshidratación? Primero, una pregunta al aire. ¿La deshidratación qué causa? ¿Sodio bajo o sodio alto? ¿Hiponatremia o hipernatremia? Hipo. Entonces si puedo hacer más atrasito, pues está con el sol ahí. Cámbiese de lugar, sí. Pero dígalo con confianza, doctor, me puedo cambiar de lugar, tengo el sol que me dispara directamente aquí. Ya me da tiempo. Sí, sí. Ya. Eso. Justo. Este. Bueno, hola. Ya la aprendí, o bueno, al menos la aprendimos, se conecta y se apaga, pero no sé si... En realidad se apaga, yo no sé si... Se apaga la pantalla. Así como lo viste ahorita, tal cual. Ya hemos prendido como 5 veces. O sea, me conecto y por un rato avanza, pero se apaga. No, Si está conectado inalámbrico, tiene que quitarle el HDMI. no, Cortar así. sí. O sea, el conectar se conecta. Pero se estaba apagando. Era conectado. Ajá, ese está. Así se conecta. Ahí se conecta, pero en un rato se apaga el televisor. La pantalla. Pero cuando deja de mover acá, se apaga. No, avanzando de aquí un rato, ¿verdad? Ya, bueno. Igual yo estoy aquí parado viendo. Recopilando un poco con lo de su compañero, entonces el volumen circulatorio efectivo tiene que revisar lo que es osmolaridad, tiene que revisar lo que es tonicidad, qué conforma la osmolaridad, qué conforma la tonicidad, y también, obviamente, los elementos, cuál es la fórmula correcta respecto a la osmolaridad, ¿verdad? Urea es un osmol no efectivo, y eso nos va a servir cuando veamos sodio y potasio, ¿no? Como pueden ver, la tonicidad es la que tiene importancia primaria en la osmorregulación, ¿ok? Y también es evidente que tenemos osmorreceptores. Nosotros siempre digo, la presión, todo lo que es osmolaridad tiene sensores. Alguien tiene que decirle al cuerpo que está todo bien o que está todo mal. Entonces, parte de los sensores que tenemos, o mejor dicho, de los elementos que tenemos para regular el volumen del cuerpo, es el antidiurético vasopresina, ya la conocen. Y aquí para que vean cómo es la relación de vasopresina en relación a la osmolaridad plasmática, ¿no? Evidentemente, cómo cambia la relación de estado de hipovolemia, de volemia o de hipervolemia. ¿Okay? Entonces, respecto a agua y sodio, la supresión de la liberación de antidiurética es el principal mecanismo de protección contra la retención de agua y así el desarrollo de hiponatremia, mientras que la sed es un mecanismo de protección contra la pérdida de agua y el desarrollo de hiponatremia. Hay dos cosas que debemos recordar. ¿Puedo no? Voy por él. No, ya déjalo. Creo que ahí. Es que está ahí. Está ahí en el fondo. Voy por él. Se pierde una casa, luego le mandan a pisar para que la use. El problema es que me entiendan. Solo por ser cauteloso me voy por como pisar igual. Entonces, problema de la pantalla. Sí, yo no sé si está como desconectada o algo, porque ellos creo que sabotearon algo, pero no me quieren decir. Estaban preparando por si llegaba, qué podían hacer. Bueno, en todo caso, sed y vasopresina son dos mecanismos que regulan siempre tanto para hipernatremia como hiponatremia. Recuerden que la sed
y la vasopresina siempre van en línea directa para la regulación del agua, tanto para estados de hipo como estados de hipernatremia. Eso es un primer principio que deben entender. Por eso ya van a ver que si necesito las gráficas que les voy a poner, que cuando uno habla de hiponatremia, tenemos hiponatremia en relación a osmolaridad. Tenemos hiponatremia en relación a osmolaridad. Parece que fuera el de la corriente. Ajá, sí, por eso decía, como si estuviese quedando sin energía. Bueno, entonces, voy a adelantarlo todo para que sepan de lo que estoy hablando. Cuando hablamos de hiponatremia, como pueden ver, casi siempre se da la ingesta oral intravenosa de agua que no se puede excretar por completo, aunque nosotros tenemos una excelente tolerancia para las grandes ingestas de líquido. Porque si fuéramos tan lábiles o volátiles para la ingesta de agua, imagínense, toman un poco de agua de más, estarían hiponatrémicos, toman poca agua, estarían hipernatrémicos. Si no, esto tiene regulación. Y como pueden ver, la hiponatremia persistente se asocia con la disminución de la excreción de agua, que con mayor frecuencia se debe a la incapacidad de suprimir la liberación de hormona antidiurética o en estados de insuficiencia renal avanzada. Aquí les pongo muy teórico todo, ya les voy a poner una gráfica, si la pantalla lo permite. Dos causas principales de la secreción persistente antidiurética. Una es muy fisiopatológica, pero desde la reducción del volumen efectivo de sangre, ya lo hemos visto con todas las patologías que hemos revisado siempre en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Todo lo que genere hipovolemia activa vasopresina. ¿Por qué? Porque tiene que activar un mecanismo que sostenga agua. Después hablaríamos de también renina-angiotensina para sodio, pero en todo caso aquí vasopresina. Y lo otro es la liberación inadecuada de vasopresina o de antidiurética. Existe, de hecho, una patología que se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Qué creen que se produce inadecuadamente? La hormona antidiurética. Perfecto, ¿sí se dan cuenta? Ya saben todo. Van a ver que cuando se lo pregunten en el examen no ponen antidiurética, ponen otra cosa. Pero sí, secreción inadecuada de hormona antidiurética. Eso es importante para entender por qué y cómo se clasifica la hiponatremia. El electrolito me parece súper importante porque vayan a hacer lo que vayan a hacer. Siempre hay que ver electrolitos en un paciente. Y ese siempre ver es tan importante que también las reposiciones agresivas pueden generar complicaciones en los pacientes. Entonces, aquí les pongo reducción del volumen efectivo. Incluye volumen o agua corporal total, pero incluye también estados donde pueden estar hematosos, pero hay reducción del volumen estimular efectivo. Y están los otros, donde la secreción de la antidiurética se libera, a pesar de que no debería liberarse, ¿no? Secreción inadecuada, por ejemplo, de hormona antidiurética. Si eso lo entienden, van a entender completamente el tema de hiponatremia y de cómo se aborda, porque eso es lo que me interesa. Por eso tienen que revisar algunos conceptos como osmolaridad y tonicidad, porque en osmolaridad está toda la respuesta de la hiponatremia. ¿Sí? Menos a favor, creo que algo de eso. Entonces, el movimiento del agua hacia el cerebro puede provocar edema cerebral y síntomas neurológicos potencialmente graves, especialmente si la hiponatremia es aguda. ¿Qué me refiero con esto? Ya les dije que si partimos de osmolaridad y de tonicidad, hiponatremia, entendemos que hay mecanismos que me pueden llevar a una reducción del sodio. ¿Qué pasa cuando hay reducción del sodio? Si hay reducción del sodio a nivel del extracelular, el agua va a pasar del lugar de menor a mayor concentración, entonces va a entrar agua a la célula. A eso me refiero con que puede suceder o puede haber edema cerebral, edema de las neuronas. ¿Y por qué digo agudo o crónico? Clínicamente la hiponatremia se considera aguda menos de 48 horas y crónica más de 48 horas.
Sumamente importante porque, decirle que ya no se apagó. Ya no se apagó. Chévere, gracias. Espera ahí, pobre. Porque esto habla de lo lábil o importante que es ese equilibrio de agua dentro, sobre todo, del sistema nervioso, de las neuronas. Cuando el paciente tiene hiponatremias agudas, la expresión clínica generalmente son alteraciones del sensorio. Somnolencia, irritabilidad, confusión, estupor, convulsiones, coma, eso es lo que puede presentar el paciente. En el caso de patologías crónicas o hiponatremias crónicas, el paciente lo suele tolerar mucho mejor. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta a tratar de manejarse con esa osmolaridad. Dicho así, yo puedo tener un paciente, cualquiera de ustedes, que lo normal es entre 135 y 145 de sodio, y que tal vez venga con un cuadro gastrointestinal y que con 129 venga dormitado, 128 venga dormitado, hipoactivo, como puedo tener algún paciente que ya maneja esa hiponatremia crónicamente y que con 125 esté despierto y que no tenga muchas manifestaciones clínicas. Entonces sí importa. No se asusten, siempre hablo de las mascarillas, pero por si acaso es el reflujo que está molestándome mucho en las últimas semanas. Bueno, entonces, esto es importante. La hiponatremia, entonces, puede ser causada de diferentes formas. Esta es una clasificación de hiponatremia. La pongo para que entiendan el rol de la vasopresina o antidiurética. Pero no es la clasificación más amigable para ustedes. ¿Okay? Miren cómo, pero es para que se den cuenta el papel y el rol del antidiurético vasopresina. Antidiurética, sí. Desórdenes donde los niveles de antidiurética son elevados. Depresión de volumen, reducción del volumen celular efectivo, falla cardíaca, cirrosis. Aquí hay liberación de antidiurética, pero desde un punto de vista fisiopatológico se libera con razón. Y tenemos estados donde hay liberación de antidiurética a pesar de que no debería liberarse. ¿Okay? Y entre esos tenemos insuficiencia adrenal, ¿okay? Como pueden ver, hipotiroidismo, pero sobre todo una patología que se denomina síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Okay? Tengo estados donde la antidiurética no está alta, es decir, está suprimida, pero entonces está suprimida debería ser hipernatremia. No va a ser hipernatremia. Está suprimida, pero se asocia, por ejemplo, a falla renal avanzada, ¿okay? Porque en ese paciente con falla renal puede tener retención de líquido, ¿okay? No necesariamente tener activación de la antidiurética, y estados mucho menos frecuentes como la polidipsia primaria, la potomanía. Y esto de la polidipsia, como les decía antes, no depende de que me tome, tiene que ser arriba de 10 litros de líquido y todo, si no, no funciona de esa manera. Y esto es lo que quería resaltar de esta clasificación: osmolaridad, tonicidad, 135 a 145, manifestaciones muy neurológicas sobre todo, y aguda crónica, no menos de 48 horas, más de 48 horas, y luego hay leves moderadas severas. Es como se clasifica clínicamente. ¿Qué pasa y por qué es importante la osmolaridad? Porque la osmolaridad me define si la hiponatremia que tengo es una hiponatremia real o no. Estas son causas de hiponatremia. Estas son causas de hiponatremia, entre comillas, reales. Estas son causas de hiponatremia no tan real. ¿Cuándo no las considero hiponatremias para manejar o tan reales? Cuando las hiponatremias tienen una osmolaridad normal o una osmolaridad aumentada. ¿Por qué? Porque yo puedo tener
hiponatremias. Hipovolémicas. ¿Perdón? Hipovolémicas, por así decirlo, el término. ¿No? De hecho, ni siquiera sé cómo entra hipovolémico en esa parte que estaba contando. Pero no sé en qué pensaste. Al menos solo es algo que vi específicamente. Bueno, sí, yo sé que al menos de hiponatremias, al menos de lo que entendí, se podía clasificar en 3 diferentes tipos de valores, de que sería en reducciones de lo que sería primero aumenta lo que sería el volumen total en agua, o asimismo de que el aumento total de lo que sería el sodio, y viceversa, dividiéndose en lo que sería hipovolemia, euvolemia y hipervolemia. Entiendo a dónde está la confusión. ¿Y esto? Audio, solo mantener. La influencer también. Un par de Quisiera, influencers que tengo por ahí. quisiera, pero No bailan, lo peor que salgan. nah, no bailo. Solo les pido. No, mentira, nada lo que quiero. Igual no lo voy a ver, así que no pasa nada. Ya sé dónde viene la confusión y me parece bien. A ver, hiponatremia hiposmolar no significa hipovolemia necesariamente. Okay. ¿Saben la fórmula de la osmolaridad? ¿Alguno la sabe aquí? Nadie. Pues vayan a su libro de fisiología y revisen la fórmula de la osmolaridad. ¿Qué día estamos hoy? ¿Qué fecha? 6 de julio. Hoy, 6 de julio, les dije que vayan y estudien la fórmula de la osmolaridad. Yo, por si en un momento se las pregunto y dicen qué mala suerte, nunca nos dijo. En la fórmula de la osmolaridad tienen 2 elementos. Mejor dicho, tienen un par de elementos: sodio, potasio, glucosa, nitrógeno ureico. Eso es lo primero. Entonces, para yo hablar de hiponatremia, yo hablo de hiponatremia hiposmolar, isosmolar o hiperosmolar. Osmolaridad. La osmolaridad no es lo mismo que volemia. Yo puedo tener hiponatremia hipoosmolar, con osmolaridad disminuida, con hipovolemia, con volemia normal o con hipervolemia. Volemia es más abajo, osmolaridad más arriba. ¿Me explico? Estos que les puse antes, eso les decía, necesitaba mostrarles. Estas son hiponatremias con osmolaridad disminuida. Por eso, llegaba a este punto que puedo tener hiponatremias con osmolaridad plasmática normal o elevada, como en estados donde se alteran los osmoles efectivos, en un estado de hiperglicemia, por ejemplo. Hiperglicemia, manitol, un diurético osmótico. ¿Qué pasa con la hiperglicemia? Yo puedo tener un paciente que tenga una hiponatremia leve, resulta que tiene 600 de glucosa, va a tener osmolaridad aumentada, como lo calculan. ¿Por qué? Porque tiene 600 de glucosa. Entonces yo ya sé que el sodio desciende más o menos 1.6 miliequivalentes por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa que vaya aumentando la glucosa, valga la redundancia. Entonces, si tengo un paciente que tiene 128 de sodio y resulta que tiene 600 de glucosa, calcule que por lo menos yo debería tener 8.000 equivalentes y aumentarle a ese valor de 128 de sodio. ¿Sí me explico? Y si yo calculo antes de eso la osmolaridad y digo, doctor, me salió osmolaridad aumentada, doctor, ¿y cuánto es la osmolaridad normal? Vayan a su libro de fisiología y revisen cuánto es la osmolaridad normal. Entonces, si yo calculo en ese paciente osmolaridad aumentada, tengo que entender que ese sodio no está realmente bajo. ¿Okay? Es así como funciona. No sé si me están siguiendo. Por ahí atrás. Ni de chiste. No. Sí. ¿Puedes repetirlo? O sea, no lo entendí mucho, pero... No lo entendiste, pero entonces voy a volver a preguntar. ¿Lo entendiste? Un poco no lo verdad.
Ya no soy yo, chico. Tengo que decir. Si saben la fisiología no tienen problemas. Les acabo de preguntar cómo se calcula la osmolaridad. No como lo buscaron ya por internet. Y si no, lo tendrán que estudiar. La osmolaridad se calcula utilizando, no les voy a dar los valores, pero 2 por sodio más potasio más glucosa sobre 4. Glucosa y nitrógeno ureico. La osmolaridad, la hiponatremia real es la hiponatremia hipoosmolar. Por eso yo puedo tener aquellas hiponatremias que no tengo que corregir, como las hiponatremias con osmolaridad plasmática aumentada, tanto con osmoles efectivos como inefectivos. Y en el caso de los osmoles efectivos está asociado a hiperglucemia. Y por eso hay una constante de una disminución en el examen de laboratorio de 1.6 miliequivalentes de sodio por cada aumento de 100 miligramos por decilitro de la glucosa. Entonces yo les decía que si tengo un paciente con 128 de glucosa, de sodio, y tiene 600 de glucosa, ¿cuánto es el valor de sodio normal? No, en la corrección, ¿cuánto sería el valor normal? Pero ¿por qué yo dije 8 miligramos? ¿Cómo estamos con la parte aritmétrica, geométrica, todos los alrededores? Más o menos. No, préstame tu pluma. Tu marcador, perdón. Chicos, simple matemática. 128 de sodio. 1.6 miliequivalentes de 100 del sodio por cada aumento de 100 miligramos por decilitro de glucosa. Extra, obviamente. Entonces yo les decía que por eso si tengo a este paciente con 128 de sodio y la glucosa está en 600, yo debo entender que arriba de 100, o menos 500, por lo menos 136. Por lo menos hay 8 miliequivalentes que le debo corregir a este, entonces su valor real va a ser 136. O sea, el sodio está normal. Entonces, la osmolaridad define cuando yo tengo las únicas hiponatremias, pregunta de examen, las únicas hiponatremias, que ya no tanto, chévere, voy a hacer preguntas de examen más seguido. Las únicas hiponatremias que siempre debo corregir son las hiponatremias hipoosmolares o con osmolaridad reducida. También puedo tener hiponatremias con osmolaridad plasmática normal, que suelen considerarse las pseudohiponatremias. Sucedía más antes, ¿no? Por el tipo de visualización microscópica en las pruebas de laboratorio, donde se considera que estados de hipertrigliceridemia, de hiperproteinemia pueden generar falsas visiones de hiponatremia. ¿Por qué falsas? Porque realmente no va a estar en sodio bajo, sino que tiene que ver mucho con la reducción a nivel del campo de visión. Pero entonces, recopilando, hipovolemia es otra cosa, hipoosmolaridad es otra cosa. Esto va a ser más fácil para ustedes. Ya miren. Estas son causas de hiponatremia y hipotonía. Pero antes de eso, así es como uno la puede ver. Creo que para ustedes va a ser más amigable esta de acá. Así sí tienen que entender. Un examen, ya es tiempo de examen. Tengo que tomar las lecciones de alguna cosa. Hoy es un buen día, son pocos, les puedo tomar. Vamos a tomarles una de sodio al final. ¿Qué es lo que yo hago cuando veo una hiponatremia? Un paciente con hiponatremia. Primero veo el estado de volemia, ¿verdad? Si está hipovolémico, hipervolémico o la volemia normal. ¿Ok?
Todos están anotando, no. Primero calculo la osmolaridad. Chicos, es una clase como aburrida, los veo dormidos, los veo ahí, todos robotizados. Quiero saber que me están siguiendo. Normalmente hablo más fuerte, pero eso es lo que me tiene con las cuerdas vocales como las tengo. Si yo tengo hiponatremia, lo primero que debo calcular es osmolaridad. Si la osmolaridad está normal, reducida o aumentada. Si la osmolaridad está aumentada, tengo que ir a buscar, sobre todo, a ver si no hay hiperglucemia. Estados de uso de diuréticos osmóticos, como en el caso del manitol. Si está normal, cuidado la pseudohiponatremia. Como les decía, hiperparaproteinemia, hipertrigliceridemia pueden generar esta pseudohiponatremia. Si la hiponatremia está reducida, ahora sí me interesa, tengo que ir a evaluar ese sodio. Y aquí viene lo que ustedes, o lo que su compañero decía antes, o lo que estaba estudiando en las hojitas. Estado de volemia. ¿Qué es esto de acá? Esto es complicar un poquito más, pero hablar de osmolaridad urinaria. Generalmente, nosotros hablamos de estado de hiponatremia hipoosmolar con osmolaridad urinaria aumentada, como pueden ver. Porque los únicos estados, y que son bastante benignos, respecto a osmolaridad urinaria reducida, potomanía y demás. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener ¿Por qué no me interesa tanto la osmolaridad reducida? Porque entendemos que es un paciente que puede tener hiponatremia con osmolaridad reducida, pero con una osmolaridad urinaria que va acorde. Por ejemplo, un paciente, ¿qué sucede si toma mucho líquido? La osmolaridad urinaria va a reducir. ¿Por qué? Pues sale más clara, menos densa la orina. Entonces, estos prácticamente no los considero, porque si yo hago hiponatremia hiposmolar y la osmolaridad urinaria me sale reducida, por ahí, primero que la hiponatremia no debería ser tan marcada. Y segundo, que debería pensar en estos estados. ¿En quién me encargo cuando hay hiponatremia hiposmolar? Estos pacientes de acá. Ahora sí, recuerdan la que les puse de la clasificación, todas las que tienen antidiurética aumentada. Doctor, entonces le hago examen de antidiurética a los pacientes. No, de hecho yo jamás lo he hecho. Hiponatremia, calculo osmolaridad. Si la osmolaridad está disminuida, mi siguiente paso es definir qué estado de volemia tiene el paciente. Es un paciente que está deshidratado, hipovolémico, signo de despliegue, deshidratado, alguna cosa. O es un paciente que está en un estado hematoso, hipervolémico, está en insuficiencia cardíaca, está todo hinchado. O es un paciente que luce como ustedes o como yo, con un estado de volemia normal, pero tiene hiponatremia. ¿Por qué creen que eso va a ser importante definirlo así? ¿Por qué creen? ¿Alguien? Tratamiento, dice su compañera. ¿Qué dicen ustedes? Sí, también, aunque sobre todo es para el tratamiento. Pero sí, las causas me sirven, por supuesto. Así defino las causas. Y también va de la mano del tratamiento. Así de importante es. Porque si es un paciente que está hipovolémico, yo entiendo que es un paciente que viene con pérdidas. Tienes que hablar ustedes, chicos, con las cuerdas vocales.
un paciente hipovolémico, debemos entender que está con vómitos, diarrea, sudoración, alguna cosa. O con pérdidas renales. Si es edematoso, cirrosis, nefróticos, insuficiencia cardíaca. Así es como lo enfocó el paciente. Como ustedes bien dijeron, me da diagnóstico y me da tratamiento, así importantes. No puedo hacerlo al revés. Porque tal vez estoy viendo un paciente edematoso y digo, no, pero la osmolaridad está aumentada, pero nunca lo calculé. Es un error, hay que seguir un orden. Y ahí tenemos los estados de euvolemia, sumamente importantes. Cuando hablamos de estados de euvolemia, sodio urinario aumentado, porque evidentemente entenderíamos que es un paciente, este paciente de acá está perdiendo agua y está perdiendo sodio. Este paciente tiene más retención de agua realmente que todo. Y este está perdiendo sodio, no está perdiendo agua. Entonces me sirve para el tratamiento. Si es un paciente que viene hiponatrémico y ha hecho 20 diarreas, 10 vómitos, no le voy a decir ponga en un vasito una cucharadita de sal. Sería una locura, le tengo que dar agua y sal. Si es un paciente que está en un estado edematoso, está en insuficiencia cardíaca, el sodio bajo, hiposmolar, probablemente en el momento que yo le dé diurético y haga que salga más agua que sodio, va a mejorar el sodio. Y está en este grupo de pacientes. Hay 3 patologías para pensar cuando un paciente tiene hiponatremia hiposmolar euvolémica. Una, insuficiencia adrenal. Otra, hipotiroidismo. Y la otra es la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Así de matemático. Este que dice pérdidas renales, hay que considerar síndrome de cerebro perdedor de sal, diuréticos tiacídicos que a veces los van a encontrar aquí, en euvolémicas. Igual se los menciono. ¿Por qué? Porque pueden tener algún familiar, tío, abuelita, mamá, papá, que usa diuréticos tiacídicos en el tiempo. Doctor, pero llevo usándolos 6 meses. Y de pronto ingresó por hiponatremia. Entonces es frecuente. La primera opción para el hiponatremia es asociar el tema del diurético. No es que venga un paciente deshidratado, hipovolémico mal, para nada. Muchas veces es un paciente que luce normal, entre comillas, pero está bajándole el sodio. Por eso crónicamente a veces uno los pone acá. El síndrome del cerebro perdedor de sal es una patología que cuando ustedes la revisan, a veces ponen que tiene un origen parecido en relación a la secreción inadecuada de hormona antidiurética, pero tiene una diferencia importante y eso es lo que hace esta diferencia. El cerebro perdedor de sal genera poliuria y en esa poliuria, con gran excreción de sodio, también pierde agua, por eso hacen hipovolemia. Traumas craneoencefálicos, tumores cerebrales. Ustedes ven esos pacientes con traumas craneoencefálicos, a veces una vez que tienen edema cerebral y demás, están intubados. Ustedes ven 2 opciones: o que empiezan a orinar mucho y concentrado con hiponatremia, o que empiezan a orinar mucho como botellitas con agua, así de clarito, con hipernatremia. Pueden hacer síndrome de cerebro perdedor de sal o diabetes insípida, que son los 2 polos, ¿no? Los 2 opuestos. Pero en todo caso, volviendo acá, hiponatremia, muy de la mano de osmolaridad. La hiponatremia hiposmolar es la que me interesa. Y después de eso, el estado de euvolemia. Todos con hormona antidiurética aumentada, miren, pero desde diferentes génesis. Este paciente entendería que tiene razón para activar antidiurética. ¿Por qué? Porque tiene una reducción del agua corporal total. Este paciente también activa antidiurética porque, como vimos en insuficiencia cardíaca, es un paciente que tiene una disminución del volumen circulante efectivo.
en algún punto puede activar también la antidiurética porque entiende que tiene que sostener volumen. Tiene un mal volumen circulante efectivo, entonces se activa la antidiurética así como se activa renina-angiotensina. Y que va a tener liberación o activación de antidiurética, pero como un error. Una liberación inadecuada. Cuando ustedes ven que me puede causar un síndrome de secreción inadecuada o alguna antidiurética, siempre digo, ¿quién está? Pueden ser muchas cosas. Que no me refería a que es uno, sino para que se den cuenta. Tumores, cáncer, patologías del sistema nervioso central, ¿sí? Infecciones, todo puede activar secreción inadecuada de hormona antidiurética. De repente yo he visto bastante de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Siempre, y eso está mecanizado. ¿Cuáles son las otras dos causas de hiponatremia hiposmolar eubolémica aparte de la secreción inadecuada de hormona antidiurética? Insuficiencia renal, hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Entonces, clínicamente, en los criterios de secreción inadecuada de hormona antidiurética, criterios diagnósticos, ¿qué creen que hay que descartar primero? Hipotiroidismo. Insuficiencia renal. Entonces, cuando uno tiene una hiponatremia hiposmolar eubolémica, siempre va a tener un perfil suprarrenal y tiroideo para saber que no hay. Si no hay nada, uno ya puede ir pensando en secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ok, perdón. Hablando de hiperglucemias, perdonen que tengo un paciente que está haciendo hiperglucemia, pero que tiene mucho frío. Por eso, ¿tiene mucho frío ustedes también? Súbanle. Yo no tengo frío. Es que súbanle. está a su derecha. Los controles del aire. El control del aire está a su derecha. Bueno, entonces esto es importante. Bueno, el otro polo es la hipernatremia. ¿Sí? Y obviamente la hipernatremia es el aumento a nivel de los valores de sodio, 135, 145 por arriba de 145, ¿verdad? Con mayor frecuencia por la falta de reemplazo de las pérdidas de agua, o la pérdida de acceso, la falta de acceso al agua. También puede ser inducido por la ingesta de sal en exceso de agua o la administración de solución salina hipertónica. Todo tiene una razón. Y como siempre digo, la idea de enfocárselo así es para que ustedes sepan, como antes les dije, para diagnóstico y tratamiento. A ver, ¿por qué me interesa estudiar la hiponatremia? Ya les dije lo que una hiponatremia me puede causar. Cefaleas, vértigo, somnolencia, estupor, confusión, irritabilidad, convulsiones, mucha manifestación neurológica. Pero las hipernatremias también pueden expresar mucha manifestación neurológica. Hay que manejar con tanto cuidado el sodio que si una hiponatremia la corrijo demasiado rápido, puedo causar un síndrome de desmielinización, síndrome de desmielinización continua, y puedo generar una afectación de desmielinización a nivel del sistema nervioso central que puede ser muy perjudicial en los pacientes. Nunca puedo responder tan rápido. Somos tan cuidadosos con las hiponatremias que la hiponatremia crónica se considera que en hiponatremia crónica uno no corrige más de 3 a 5 miliequivalentes en 24 horas. Doctor, pero tiene 120. 3 a 5. Doctor, mi paciente tenía 115 ayer. Hoy tiene 145, le repuse 30 miliequivalentes. Soy un crack. No, en realidad probablemente ya generé daño a nivel de ese cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todos estos cambios son muy significativos. Dentro de la hipernatremia también recuerden, cuando hay hipernatremia, esa hipernatremia puede generar colapso a nivel de las neuronas, pérdida de agua, y eso también puede representar manifestaciones clínicas neurológicas. Causas de hipernatremia, por un lado, pérdida de agua que no se reemplazó. ¿Qué me puede generar?
sudoración profusa, pérdida de gastrointestinales, otra vez hablamos de agua corporal total, diabetes insípida central o nefrogénica. La diabetes insípida es una patología donde no vamos a tener la acción del antidiurético vasopresina. A nivel central, por un defecto en la producción de vasopresina, y a nivel nefrogénico, ¿sí? Diabetes insípida nefrogénica, cuando tenemos una alteración o una no respuesta de la acción de la vasopresina a nivel renal. Este primer grupo de pérdida de agua sin reemplazo, la diabetes insípida es un buen ejemplo. Cuando este paciente con trauma craneoencefálico, les decía, puede hacer un síndrome de cerebro perdedor de sal, empieza a perder mucha agua y sodio. Unos hacen hiponatremia, pero otros no pierden sodio, solo pierden agua. Literal, como las botellitas con agua que compran, así orina el paciente. Y ven que ese paciente orina 400, 500 ml hora, tiene poliuria y empieza el sodio rápidamente a aumentar. A ese paciente hay que responderle, aparte de administrar algo que corte la acción de la inhibición de la vasopresina, de hecho uno administra desmopresina, también uno reemplaza agua. No le voy a dar sodio a ese paciente, le tengo que dar agua. Pérdida de agua también a nivel de las células y sobrecarga de sodio, también puede pasar. Mi paciente no ha perdido agua, pero tenía mi paciente hiponatremia, le empecé a dar cápsulas de sodio porque dije necesita cápsulas de sodio, no le dije por cuánto tiempo, le empiezo a dar más y resulta que 132, 135, 140, 145, 147, 150, 152 y sigue subiendo la velocidad. No, eso es por amor. Siempre hay que recordar esta parte. Entonces, cuando hablamos de hipernatremia, hablamos de o pérdida de agua, o falta de ingesta de agua, o exceso de aporte de sal. Eso me puede llevar a estados de hipernatremia. ¿Okay? Lo otro es respecto a la hipovolemia, ¿no? Que antes les pregunté sobre las diarreas, porque si ustedes se dan cuenta, diarrea les puse en la anterior, pero acá también les pongo pérdidas gastrointestinales. ¿Qué define que la pérdida me haga hipo o hipernatremia? Bueno, la concentración de la pérdida. Cuando la concentración de la pérdida es mayor a la concentración de sodio y potasio a nivel plasmático, litro por litro, vamos a tener hiponatremia. Pero cuando la concentración es menor, se puede generar hipernatremia. No es un principio lógico. Como pueden ver, esto es lo que les dije antes. En la hipovolemia verdadera, el efecto directo de la pérdida de líquido sobre la concentración plasmática de sodio depende de la concentración de sodio más potasio en el líquido que se pierde. Es decir, como esa concentración, por ejemplo, en un paciente con diarreas o con un cuadro diarreico, no todos tienen la misma concentración de pérdida en el cuadro diarreico. Eso es lo que puede definir que un paciente haga hipo o hipernatremia. ¿Sí? Bueno, eso es algunas de las cosas que les quería mencionar. Y no podemos dejar de lado lo que es potasio. Potasio es un electrolito que a nivel del extracelular tiene una concentración baja, pero esa baja concentración es sumamente importante. Ya saben esto, y esto es más o menos el circuito relacionado al potasio, ¿no? 90, 100 requerimiento diario, 90, 120 mil equivalentes, potasio que ingresa por la boca o la ingesta de potasio, tracto gastrointestinal. Y la excreción, miren que la excreción, fundamentalmente, cuando hablamos de excreción de potasio, hablamos de tracto urinario. 90% de lo que se excreta o elimina el potasio es a través de la parte renal o geniturinaria.
ahí vamos a hablar un poco de estas células principales, células intercaladas, que son sumamente importantes. ¿Ya? Y aquí arribita podemos ver unos elementos que tal vez no los entendamos, pero es recordar que el potasio depende de lo que ingrese, depende de lo que salga y depende del equilibrio entre el intra y extracelular, porque hay elementos, mecanismos en realidad, mecanismos que generan mayor entrada de potasio a la célula o mayor salida de potasio de la célula. Y aquí tenemos, por ejemplo, la vía de la sodio-potasio ATPasa, que como podemos ver se estimula a través de la insulina, a través de catecolamina, ¿sí? Y también tiene una acción indirecta de estímulo a través del equilibrio ácido-base y sobre todo de los estados de alcalosis. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una ingesta adecuada, una excreción adecuada, pero resulta que tengo activada mayor acción insulínica o la acción catecolaminérgica, y eso me puede activar ingreso de potasio a la célula y generar estados de hipocalemia. ¿Ya? Generalmente, para que haya baja ingesta como causa de hipocalemia, es una muy bajita la causa, ¿sí? Como pueden ver, sola de por sí, muy raro. Raro que un paciente tenga hipocalemia porque come poco, recibe poco potasio. Tiene que ser muy restrictivo, o sea, realmente no. Se habla de alcoholismo, de nutrición, eso es otra cosa. Después, elementos que me lleven mayor ingreso a la célula, eso sí. Hablando de la bomba de sodio potasio ATPasa. ¿Qué me puede activar la bomba de sodio potasio ATPasa? Primero, la insulina. La insulina promueve la entrada de potasio en el músculo esquelético y las células hepáticas. Y por eso, este efecto es más prominente después de la administración de insulina exógena a pacientes con cetoacidosis diabética y hiperglicemia no cetosa. Lo primero, para que no se confunda, insulina y sobre todo insulina exógena. Endógena también, pero no así tan dramáticamente, porque si no entenderíamos que en un estado de estrés haríamos hipocalemia severa y nos morimos, o sea, nadie podría estresarse, ya no tuviese alumnos, ¿verdad? Entonces, sobre todo insulina exógena, pero la insulina como tal activa o aumenta la actividad de la bomba de sodio potasio ATPasa. Esto es sumamente importante porque existe una patología, un síndrome que se llama síndrome de realimentación, y es cuando yo le doy un aporte calórico muy alto a un paciente que ha estado sin comer o desnutrido. Yo puedo gatillar una liberación muy importante de insulina endógena y que eso me lleve a estados de hipocalemia, por ejemplo, en estos pacientes. Otra, la insulina es tan importante, la insulina rápida que usamos, exógena, la insulina inyectable, fármaco a los pacientes, tan importante que si yo administro mucha insulina rápida debo dar seguimiento a los valores de potasio en mi paciente. Por eso, cuando un paciente tiene potasio alto, uno le administra o busca administrar insulina rápida para mejorarle o ayudarle a bajar los valores de potasio. Pero evidentemente si le administro insulina y no tiene diabetes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen que sucede? Hipoglucemia. Entonces, si no tiene diabetes, ¿qué hago? ¿Qué se les ocurre? ¿Que no se comer una manzana? ¿Otra opción de manejo? Me cambió la dieta. Le cambio la dieta. Sí, es difícil controlarlo por dieta, pero solo para que lo sepan, por eso un paciente que tiene potasio alto le administramos insulina. ¿Cómo le administramos la insulina? Le administramos la insulina con una cantidad de dextrosa que sea el equivalente a lo que esa insulina puede metabolizar. ¿Sí? Si yo sé que cada unidad de insulina rápida metaboliza más o menos 3.5 gramos de glucosa, yo entiendo que si le administro 10 unidades de insulina rápida, le administro 35 gramos de glucosa, ¿no? Es lo que debería administrar. Más o menos, si administro dextrosa al 10, 350 ml.
Más o menos así es el cálculo. Entonces uno administra lo que se llama una dextrosa metabolizada. ¿Pero para qué? Para el trasfondo de la explicación. Para poder hacer uso de esa insulina, que no me genere bajones de azúcar, pero que esa insulina me ayude a bajar el potasio, activando la bomba de sodio de potasio antigrasa. Segundo, la actividad beta-adrenérgica. Pueden ver a través de este cotransportador de sodio-potasio 2-cloro, y por eso en los estados de estrés puede haber una ligera hipocalemia. Ligera, porque nuevamente si defendiéramos también todo como situaciones de estrés, moriríamos, o cada quien que se estresara moriría en cada intervención. Pero no, es algo fisiológico. Pero también aprovechamos este mecanismo para que a través de los fármacos podamos activar la vía adrenérgica y con eso ayudarnos a la reducción de los valores de potasio del paciente. Entonces, cuando yo le administro a un paciente un agonista beta-2 de acción corta, o un agonista beta-2, hablo del receptor beta-2 de acción corta, le administro porque tiene potasio alto, no se lo administro porque tenga asma también, se lo administro porque así me ayuda a activar la bomba de sodio-potasio ATPasa y redistribuir, permitir ingreso de potasio a la célula y con eso bajar los valores de potasio extracelular. Y lo tercero, los estados de alcalosis. La alcalosis genera ingreso de potasio a la célula, ¿no? Y como pueden ver, cuando hay alcalosis, ya que los iones de hidrógeno abandonan las células, para minimizar el aumento del pH extracelular, hay necesidad de mantener esta electroneutralidad, ¿no? Y por eso entra potasio en la célula, ¿no? Entonces, y lo tercero, mejor dicho, así como hablábamos de ingesta y hablábamos de redistribución, hablamos de la parte de excreción. 10% de la excreción es por vía fecal, 90%, más del 90% por vía renal. ¿Cómo se hace? A través de dos tipos de células principales, de células intercaladas, disminuyendo la secreción, aumentando la reabsorción, ¿no? Estas son algunas de las cosas que pueden revisar. Y aquí tenemos entonces todo lo que me puede llevar a estados de hipocalemia, como para recordar. Nuevamente, baja ingesta, todo lo que es redistribución activando bomba de sodio, potasio ATPasa, estímulo beta-2, síndrome de realimentación, insulina exógena, todo lo que puede generar pérdidas, sea pérdidas gastrointestinales o pérdidas renales, porque así también tenemos síndromes como el síndrome de Kittelman, el síndrome de Bartter, ¿okay? Donde encontramos aumento de la expresión de potasio a nivel renal. Y estos son cuando agrupamos nuevamente para que entiendan cómo le damos seguimiento a una reducción del potasio en un paciente. Disminución de la ingesta, ingreso de potasio a las células, tres mecanismos que son de ida y vuelta, tanto la alcalosis como actividad beta-adrenérgica como actividad insulínica. Hay otras como la intoxicación por cloroquina. Hace algunos años, cuando hubo COVID, se puso de moda, ¿no? Porque recuerden que se usaba plaquenol y hidroxicloroquina. Si no va por ahí, no es por ingesta o redistribución, tengo que ir a buscar pérdidas, sean pérdidas gastrointestinales o pérdidas urinarias, probablemente muy asociado a pérdidas urinarias, por ahí acidosis tubular renal, hipomagnesemia. El magnesio, cuando está bajo, y hay un potasio bajo, si yo no corrijo el magnesio, mantengo la excreción aumentada de potasio a través del tracto urinario y la anfotericina beta. Si no hay incremento de pérdidas y el paciente tiene hipocalemia, cuidado con los estados de diálisis o de plasmaferesis. Cuando hablamos de potasio, hablamos del potencial de acción y hablamos de contracción, hablamos del potencial músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco. Por eso cuando el potasio está bajo, puedo tener palpitaciones, disnea, fatiga, puedo tener arritmias cardíacas, ¿okay? Puedo tener desde la parte muscular parálisis, dolor muscular, ¿okay? Fallan los músculos respiratorios. Si se dan cuenta, no son funcionales. Todo lo que hablamos del músculo esquelético
palpitaciones, disnea, falla el músculo respiratorio, falla la movilización, debilidad muscular generalizada. Eso es lo que me puede llevar la hipocalemia, pero también la acción sobre el músculo liso me puede generar a nivel del tracto digestivo, por ejemplo, ilios. Como pueden ver, ilios intestinales que me pueden llevar a náuseas, vómitos, distensión, ausencia de sonidos abdominales, y también el tema de la diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Está demostrado que cuando hay estados de hipocalemia, pueden afectarse a nivel de la membrana o del túbulo colector la capacidad para concentrar o para reducir la excreción de potasio, ¿no? Estas son algunas de las manifestaciones clínicas, y siempre el potasio va muy de la mano en equilibrio ácido-base. Por eso cuando uno investiga, solo para que lo sepa, existe un gradiente de potasio urinario con potasio plasmático, ¿sí? Y este gradiente nos permite justamente definir, ¿no? Qué tanto está excretando a través de la orina, ¿no? Así como existe el cociente albúmina-creatinina, existe el cociente de potasio-creatinina, ¿no? Y miren, dada la importancia, hay una patología muy conocida dentro de los estados de hipocalemia, hablando de la parte endocrina, que es el hiperaldosteronismo, ¿no? Obviamente es un paciente que tiene hipertensión. Y del otro lado tenemos los estados de hipercalemia, potasio alto. A ver, ya les hablé de sodio, sodio bajo, sodio alto. El potasio también tiene una relación, y la bomba de sodio y potasio ATPase, así como se activa, también se puede inactivar y generar hipercalemia. Miren cómo acá contrasta con lo anterior. Déficit insulínico, bloqueante beta y acidosis metabólica. Cuando yo les mencionaba antes era alcalosis. ¿Qué les pasa? Ese rato, ¿qué les pasa? ¿Qué pregunta? Si soy anémica y obviamente no tengo como que, digamos, anémica porque yo... Si soy anémica, ¿y qué? Comía una quiero comer, entonces como que la insulina baja. Entonces, ya, pues también podría tener una hipercalemia. No. No. ¿Por qué? Porque cuando una anémica como que de vuelve a usar de verdad, o sea, de verdad, como que no quiere comer la misma persona. Y como que uno se le da anemia, entonces ya. No funciona así. No, por eso pregúntenlo acá. Si van ustedes a elucubrar, van a llegar a conclusiones correctas. Está bien. A ver, si un paciente no come, probablemente si hace hipocalemia no va a ser por redistribución o hipercalemia, perdón, no. La baja ingesta en estado de desnutrición, yo puedo tener un paciente con hipocalemia, con potasio bajo, desnutrición severa. Lo otro que les decía sobre descargas insulínicas no funciona así. Yo me refería a un paciente, por ejemplo, con desnutrición. Cuando uno va a dar una carga calórica alta. Por ejemplo, existe en nutrición un concepto respecto a la nutrición parenteral, la nutrición que se pone a través de un catéter. Si ustedes son un paciente desnutrido, yo lo veo el primer día, jamás se le va a dar 100% del aporte requerido. Uno generalmente calcula y empieza usando el 25%, más o menos. ¿Por qué? Porque está claro que es un paciente de alto riesgo de síndrome de realimentación, y cuando hay realimentación hacen fósforo bajo, potasio bajo. Pero en ese paciente, ¿no? Porque esa alta carga calórica va a liberar un pool insulínico y puede generar ese hipofosfatemia. No aquí, no significa que si es un paciente que come poco, va a estar hipercalémico, ¿no? Porque el comer poco, nuestra insulina no es a ese nivel de que liberamos un poquito de insulina,
y estamos hipocalémicos, sino cada vez que comiéramos sería más bien una ironía de la vida. Comemos y nos dicen nos baja el potasio. No funciona así. Los estados de alta descarga insulínica y sobre todo insulina exógena, por eso les decía. Porque si no, entenderíamos que cada vez que comemos, recibimos insulina, nuestro potasio tiene que bajar y no. Potasio está bien, les aseguro que todos tienen el potasio bien. Pero por eso acá ven incremento de la liberación del potasio de las células, el incremento del catabolismo tisular, por supuesto, cuando hay ruptura celular, por ejemplo, síndrome de lisis tumoral, degradación de células, liberan su contenido a la circulación, el paciente está hipercalémico por degradación celular. Pero, por ejemplo, déficit insulínico, hiperglucemia, pueden generar incremento de la liberación del potasio de las células. De hecho, ahí, en el déficit insulínico, iría también de la mano si mi paciente está acidótico. O sea, es para que sepan, a ver, si yo tengo un paciente que llega con el potasio normal 3.5 a 5, 5.2 en algunos laboratorios, hay un concepto, por ejemplo, en los pacientes con diabetes que hacen una complicación que se llama cetoacidosis diabética. Se llama cetoacidosis diabética porque están acidóticos o alcalónicos. Acidóticos, ¿verdad? Sí pueden. Si se llama cetoacidosis es porque está acidótico, no porque está alcalónico. Entonces, yo puedo tener un paciente de cetoacidosis diabética que llegue con gran hiperglucemia y resulta que llega con 3.6 de potasio. Ustedes dicen 3.6, está perfecto, está normal. Pero hay un concepto claro de que si tengo un paciente con un potasio entre 3.5 y 5, parte de mi reanimación con líquido tiene que ir acompañada de potasio. Ustedes dicen, ¿por qué? Primero, porque está en acidosis. Quiere decir que ese 3.6 expresa potasio liberado de la célula. Segundo, está en hiperglucemia, probablemente tiene un déficit insulínico. Ese paciente tiene potasio liberado de la célula. Y si contabilizamos